magistral titulada El derecho de los consumidores en los servicios educativos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Carolina Criete, quien es abogada por la UNIFE y es magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente universitaria de la Cátedra de Derecho del Consumidor y es especialista parlamentaria y actualmente se desempeña como secretaria técnica encargada de la Comisión en Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos en el Congreso de la República. Fue asesora de dicha comisión en la época que le tocó elaborar el dictamen que aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Grete, que ya se encuentra en la plataforma Zoom para poder dar inicio a esta conferencia. Su tiempo, por favor, doctora. Muchas gracias, agradezco por la invitación y si me permiten, voy a compartir una presentación. Sí se ve, doctora. Todo ok. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar que ya está Sí, viéndose? Ok, muchas gracias. Bueno, como señalaba, quiero agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por esta amable invitación. Y en esta oportunidad, el tema que nos convoca está relacionado con los derechos del consumidor en los servicios educativos, siendo estos uno de los servicios más afectados con la pandemia. Es importante dedicarle una especial atención. Quiero dejar en claro antes de iniciar que todo lo que señale en esta exposición es un análisis personal y básicamente un análisis académico y no compromete a las instituciones en las cuales laboro. Muy bien, la educación es uno de los factores más influyentes en el avance y el progreso de las personas y en las sociedades, ¿no? Pues además de promover conocimientos, la educación enriquece a la cultura, al espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación va a estar presente en varias etapas de la vida humana y es más, diremos que está presente en toda la vida humana, pues desde que despertamos al mundo y hasta que cerramos los ojos, en nuestro día final estamos en un constante aprendizaje. El servicio educativo al que hoy nos vamos a dedicar es al servicio educativo escolar, ¿no? Iniciaremos recordando lo que nos dice la Constitución Política sobre la educación y específicamente sobre el servicio educativo escolar. En el artículo 13 de la Constitución Política nos señala que si bien la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, además de que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, nos dice algo que nos importa para este punto que estamos desarrollando, que es el, la el involucramiento que hay de los padres de familia al señalar que tienen el deber de educar a sus hijos, por un lado, pero a su vez tienen el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo, ¿no? Miren cuán importante es esto. Es la Constitución quien le otorga a los padres de familia una posición especial. Les da un deber, pero a su vez les reconoce ese derecho que tienen de decidir a qué centro educativo escolar envían a su hijo. Y no solamente de decidir dónde los envían, sino que de participar activamente en el proceso educativo. Lo que quiere decir que la tarea del padre o de la madre no solo es matricular a su hijo en un colegio, sino que además debe involucrarse en el proceso educativo. Ahora bien, señalaremos qué nos dice nuestra norma más importante sobre los servicios educativos. Y obviamente la norma más importante sobre que tenemos los consumidores es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y el código
establece en su capítulo tercero, dentro del título cuarto sobre la protección del consumidor en productos y servicios específicos, 3 artículos que van del 73 al 75. Solamente son 3 artículos que no han sido felizmente hasta el momento modificados desde la dación del código hace ya 10 años, aunque hay varias intenciones actuales de modificar, que vamos a ver ya más adelante. Sin embargo, eh, es importante conocerlos para establecer cuáles son las normas base de los servicios educativos. Hay que tener presente que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece normas para los servicios en una relación de consumo que, como ustedes saben, para que se dé una relación de consumo, debe haber la prestación de un servicio a cambio de una contraprestación económica. En consecuencia, el Código del Consumidor, al establecer estos articulados, se está refiriendo a los servicios educativos privados y no a los servicios públicos. Esos están bajo la legislación exclusiva del Estado y del Ministerio de Educación. Estos 3 artículos, del 73 al 75, son las normas mínimas. Hay que recordar que lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, o también llamado Código de Consumo, son normas mínimas de protección a los consumidores. Pues bien, vamos a explicar rápidamente estas normas mínimas para luego analizar cuáles son los cambios que se dieron producto de la pandemia y que se establecieron para los servicios educativos. El artículo 73 se pronuncia sobre cuándo un servicio educativo es idóneo, señalando que el proveedor de servicios debe tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo en la educación básica, técnico-productiva y educación superior, asegurando calidad en los servicios dentro de la normativa sobre la materia. Entonces, ¿quién establece estos lineamientos? Los hace el Ministerio de Educación, pues es el ente rector de la educación en el país y lo hace a través de la currícula escolar, ¿no? Los contenidos, conociendo ya estos lineamientos generales a la luz del aprendizaje de los escolares, podremos calificar la idoneidad de los servicios educativos. Entonces, no solamente va a ir por un tema de contenidos que los establece el Estado a través del Ministerio de Educación, sino también de la forma como se entregan estos servicios. Y algo muy importante que tenemos que recordar es que el Código del Consumidor establece estos derechos mínimos para los servicios educativos entregados en forma privada, ¿ok? Muy bien, entonces son derechos mínimos del usuario, según lo que ha establecido el artículo 74, para que se brinde por escrito, ¿no? Información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las características, condiciones económicas, ventajas y demás términos y condiciones del producto o servicio. Que se cobre una contraprestación económica correspondiente a una prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor y que se informe antes de que se inicie todo el proceso de contratación sobre los documentos, certificaciones, licencias o autorizaciones con que cuenta el proveedor para desarrollar lícitamente esta actividad. Mm, Nuevamente indicando que estos derechos que establece el Código del Consumidor son derechos mínimos. En consecuencia, la relación de consumo que va a regular el Código del Consumidor es aquella relación donde ha habido pues un contrato específicamente de servicios educativos entre un privado y una familia, un padre de familia. Muy bien. Vamos a ver que nuevamente, el primer derecho, el derecho más importante que tenemos los consumidores, es el derecho a la información.
Por eso, si se dan cuenta ustedes, en estos derechos esenciales que señala el código, está como primer punto la entrega de información. Y no solamente es cualquier información, sino que es información por escrito, que sea veraz, oportuna y completa, ¿no? Em, También especifica que se cobre la contraprestación económica, establece esa potestad, pero también que se informe antes de iniciada la contratación sobre qué certificado se entrega, qué licencias tiene el colegio, qué autorizaciones cuenta el colegio para desarrollar lícitamente la actividad. Muy bien. Entonces, tenemos también que son derechos mínimos, que se le informe de manera clara, destacada, ¿no? Em, Sobre la naturaleza y las condiciones de la certificación, ¿no? Antes de contratar un servicio educativo, yo debo saber qué voy a certificar finalmente, qué documento va, voy a obtener una vez culminado el proceso educativo, ¿no? Entonces, también establece que no se condicione la entrega de documentos, certificados, ¿no? Al desarrollo del producto o servicio, es decir, que no se condicione la entrega de estos certificados a una situación de pago diferente al del derecho de trámite, ¿no? Es decir, que no se establezcan con posterioridad conceptos que no han sido debidamente informados y previamente informados al consumidor. Que se tomen medidas inmediatas de protección cuando el servicio afecta el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes. Que la institución educativa difunda y promueva objetivamente las ventajas y cualidades que ofrecen a sus usuarios. Y ahí está el tema de la publicidad, ¿no? Porque exige que el colegio, si va a hacer publicidad, tiene que promover en forma objetiva estas ventajas y cualidades que ofrece. Es importante señalar que la enumeración de estos derechos, como repito, son derechos mínimos, ¿no? Y no se excluyen otros derechos que puedan existir en normas especiales, que en este momento vamos a ver qué normas especiales existen alrededor de los servicios educativos escolares, ¿no? Entonces, es decir, aquí se deja abierta la ventana para una normativa especial que se dictó a consecuencia de la pandemia. Efectivamente, ¿no? Esta fue la posibilidad para mejorar estos derechos mínimos a través de normas especiales que se dieron con posterioridad y ya específicamente este año al iniciar la pandemia. Finalmente, el último artículo que tiene nuestro código es el artículo 75, que como ustedes bien saben, ¿cuál es el primer derecho que tiene el consumidor? Repito, es ese derecho a la información. Por ello, el código estableció que los colegios, eh, antes, durante el proceso de matrícula, están obligados a brindar información, pero no es cualquier información, es información veraz, suficiente, apropiada y por escrito. Y por escrito. Y esta información, eh, me permiten porque me he dado cuenta que me voy a quedar sin batería. Un ratito. Perfecto. Muy bien. Entonces, decía que esta información es veraz, suficiente, apropiada y por escrito. Entonces, ¿qué información es? No es cualquier información. Deben decirle cuántas cuotas se van a pagar a lo largo del año, en qué oportunidades, cuáles son las fechas de pago de estas cuotas, ¿no? Y eh, terminado el proceso educativo anual, tendrá que informar de lo que va a ocurrir el siguiente año, porque contratar un servicio educativo no es como contratar cualquier otro producto que nosotros conocemos, ¿no? El que inicia un proceso educativo o un grado escolar
lo hace pensando que se va a quedar por lo menos los 11 años en el colegio, ¿no? Los 6 primeros años de primaria y los 5 de secundaria. No lo hace pensando que va a estar 1 año, 2 años o 3. Lo hace en el entendido que va a haber todo un proceso educativo. En consecuencia, tiene que saber, por lo menos con 1 año de anticipación, lo que le va a costar ese, y cuál va a ser su presupuesto, ¿no? Para que tome la decisión correcta si continúa dentro de ese centro educativo o puede ser, o necesita, cambiarse, ¿no? Entonces, hay pues esta información que es necesaria y que ya el código hace 10 años lo establecía, ¿no? Pero cuando nosotros como abogados vamos a identificar cuándo es información suficiente y apropiada. Cuando se va a dar esta información, cuando el consumidor tenga claro que esa información es determinante para tomar la decisión de consumo. En ese momento es cuando nosotros sabemos si la información que nos han entregado es suficiente y apropiada, porque sin esa información probablemente hubiera sido otra mi decisión. ¿Ok? Entonces ya la jurisprudencia a través de los tribunales del INDECOPI nos ha señalado que la información va a ser suficiente y apropiada cuando la información haya sido determinante para elegir el producto o haber dejado de contratar el producto. Muy bien, entonces, estos son los 3 artículos que trae nuestro código y les dije que hay otras normas, como la Ley de Economía Familiar, que es muy importante para efectos de contextualizar a los servicios educativos. Esa ley es la 27.665, que aprobó la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados. Esta ley, que existía, antes incluso del código, impone la prohibición de condicionar a los colegios la o impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos, la atención de los reclamos formulados al pago de las pensiones. Es decir, los colegios privados no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, ni la evaluación de los alumnos, ni la atención de reclamos por el hecho de que el alumno no esté al día en el pago de las pensiones. ¿Y esto por qué? Me dirán ustedes, si se supone que lo primero que me dijo usted es que el servicio educativo o la relación de consumo educativa se va a dar cuando hay una obligación de entregar un servicio educativo y una obligación de pago. Es cierto. Sin embargo, debemos de recordar que la educación es un servicio público, no es un servicio privado, que nuestro país, a falta de tener el Estado la posibilidad de entregar a todos, al 100% de la población escolar, este servicio, lo ha tenido que entregar a los privados, ¿no? Y entrega a los privados un servicio público. En consecuencia, no es cualquier servicio, no es lo mismo un servicio de lavado de autos que un servicio de educación, precisamente porque es un servicio público. En consecuencia, el derecho a la educación está por encima de este estatus que tiene cualquier servicio privado y por esa razón, por ser la educación un derecho de todo ciudadano y una obligación del Estado a darla, el Estado ha dicho, ha entregado el servicio educativo a los privados, pero les ha dado pautas a seguir. Y una de esas pautas es el hecho de no condicionar la evaluación de los alumnos, ni la atención de sus reclamos, ni la asistencia cuando la razón en razón de un tema económico, ¿no? De la falta de pago de alguna cuota escolar, ¿no? En este último caso, las instituciones educativas les dan la potestad de retener certificados por los periodos no pagados, pero siempre y cuando lo haya informado previamente al momento de la matrícula, ¿no? Y
proceda a la siguiente matrícula, al siguiente año escolar, ¿no? Cancelando la deuda, ¿no? También un tema importante es respecto de las tasas de interés, ¿no? Se establecieron que las tasas de interés interbancario dispuesta se podría dar siempre y cuando sea una tasa de interés dispuesta por el BCR, el Banco Central de Reserva, y no es una tasa de interés comercial. De igual manera, no se va a poder condicionar la rendición de evaluación del ciclo lectivo en el curso de los alumnos, ¿no? Em, Muy bien. Sigamos pues, otra ley que es muy importante para los servicios educativos es la ley de textos escolares. Y esta ley de textos escolares es otra norma importante, ¿no? Que en su momento se dio porque no se hablaba mucho de que era muy costoso para los padres de familia año a año ir cambiando de textos escolares cuando estos podrían servir para los siguientes hijos, ¿no? Los hijos. Ok, entonces se tuvo que hacer una ley especial de textos escolares en la cual se establecía, pues, que ningún colegio, tanto público como privado, debía exigir textos nuevos de primer uso, ¿no? Y podía generarse la entrega de textos de otros años, ¿no? Lo cual fue en beneficio de la economía familiar de los padres de familia. Esta ley de textos escolares además estableció todo un procedimiento para elección de textos escolares, porque no solamente era que se prohíba que se exijan textos escolares nuevos, sino que además este, se van a dar normas especiales de involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo. Entonces, dentro de estas normas de involucramiento está esta ley de textos escolares que obligó que los padres de familia participen también en la elección del texto escolar, ¿no? Lo cual ha funcionado, sí, porque esta norma ya tiene también sus buenos años, ha funcionado en alguna medida. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, la otra ley que tenemos que tener en cuenta es la ley de centros educativos privados, que va a darles el marco a los centros educativos privados de cómo deben entregar su servicio. Pero a nosotros, hoy lo que nos interesa es el artículo 14, ¿no? Que lo tienen ahí, que como ven, los centros educativos están siempre, su obligación principal es la información, ¿no? Pero esta ley ya desarrolla específicamente cuál es la información que debe darse, ¿no? La documentación del registro, el número de cuotas de las pensiones, la oportunidad del pago de las cuotas de ingreso, los requisitos para el ingreso de nuevos alumnos, la currícula, los sistemas de evaluación, cuántos número de alumnos por aula, eso es muy, muy importante, ¿no? Además del horario de clases, los servicios de apoyo al estudiante y cualquier otra información que pueda resultar pertinente, ¿no? Esta es una ley que enmarca todo el proceder de los centros educativos privados, ¿no? Los centros educativos también se estableció que no pueden condicionar la atención de los reclamos ni ser obligados al pago de sumas o recargas que no han sido establecidas por la ley o que no han sido previamente comunicadas a los padres de familia. Muy bien, entremos ahora, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Todo este contexto que les acabo de dar es lo que teníamos antes de la pandemia. Todo esto ya como normativa general ya existía, ¿no? Y bajo esos términos, tanto los proveedores, que son los colegios privados, como los padres de familia, sabíamos qué era cuáles eran nuestros derechos y nuestras obligaciones. Muy bien, ¿qué ocurrió con los servicios educativos en pandemia? Y aquí yo quiero destacar eh, el rol determinante que han tenido los padres de familia, ¿no? Y estos padres de familia a través de asociaciones. Estas 4 asociaciones que les he puesto en la diapositiva son las que determinaron
iniciada la pandemia, iniciado o reiniciado el servicio escolar, que fue más o menos entre abril y mayo, este, las que tomaron la batuta y las que se hicieron oír, ¿no? La Asociación de Unión Nacional de Padres de Familia, ANAPEF, el Comité Nacional de Padres de Familias de un grupo de colegios llamados Sacoliveros, y APSFIL, que también de otro colegio privado. Muy bien. Pero la que ha unificado, digamos, ha sido ANAPEF, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia de Colegios Privados. Estos son solo colegios privados. Muy bien. Y empecemos pues con esta situación que ocurría en pandemia. ANAPEF, que amablemente nos ha cedido sus gráficos, realizó una encuesta a los padres de familia sobre la información proporcionada por los centros educativos, ¿no? Esta información empieza a fines de mayo hasta julio de este año, donde la encuesta fue vía una encuesta online. Se les preguntó si los padres de familia estaban conformes con la información entregada por el colegio, ¿no? Recordemos que ya había empezado el año escolar para los colegios privados, tenían apenas 2 semanas de clases y llega la pandemia y nos mandan a todos a nuestras casas, y los primeros que son afectados son los niños en etapa escolar, ¿no? Algunos colegios estaban preparados para empezar una pedagogía online y la mayor parte de ellos no lo estaba. Muy bien. Hubieron meses, y digo por lo menos un mes, que no tuvieron ningún tipo de educación, muchos niños, ¿no? Algunos sí, a las 2 semanas o 3 semanas ya tenían las clases online. Y esto era una situación que a todos, tanto proveedores como consumidores, nos agarró pues sin estar preparados, ¿no? Muy bien. Algunos pudieron adaptarse inmediatamente, otros proveedores no pudieron hacerlo, les tomó más tiempo, y vino el problema de los padres de familia, que pese a no haber tenido clases, tenían que cumplir con el pago de las pensiones, ¿no? Y vinieron los dos grandes problemas. Por un lado, los proveedores señalando que ellos tenían gastos de luz, agua, teléfono, tener que pagar los sueldos de los profesores. Y por otro lado, los padres de familia que decían que no habían recibido un servicio, en consecuencia no debían pagar absolutamente nada o pagar en proporción a los días efectivamente otorgados, como lo establece el código y como lo hemos visto, ¿no? Tanto el código como las leyes especiales de servicios educativos nos dice que el consumidor está en la obligación de pagar por servicio entregado, por servicio completo. Por eso que las pensiones escolares no las podemos pagar con meses de anticipación como era antes, ¿no? Antes se pagaba adelantado. Vino el Código del Consumidor y dijo, esto no puede ser así, no se puede pagar por un servicio a futuro, tiene que pagarse por un servicio entregado. En consecuencia, las pensiones escolares ahora se pagan el último día de cada mes. Muy bien. A la pregunta de ANAPEF sobre si la información que se había entregado sobre los costos variables y fijos, porque se estableció que los colegios deberían pagar o deberían cobrar una pensión acorde a los costos variables y sus costos fijos, la encuesta de opinión reflejaba que el 91.4% de estos padres de familia no quedó conforme con la información, porque se les estaba corriendo el pago de luz, agua, teléfono, cuando ellos decían, pero si mi hijo no va, no utiliza los baños del colegio, entonces en consecuencia, ¿por qué tengo que asumir como padre de familia el pago del agua del colegio? Y así también con la luz,
también con el internet y todo, porque en estos costos de los que hicieron los centros educativos se establecían pues estos conceptos como pagos del servicio que estaban otorgando. Muy bien. eh, Rápidamente vamos a ver estas encuestas, si estarían ellos dispuestos a enviar ese año a sus hijos al colegio, porque el colegio estaba estableciendo la posibilidad del retorno físico, porque la afectación era tremenda desde un punto de vista que no estudiaban y desde el punto de vista de las pérdidas que tenían los centros educativos también, porque no otorgaban el servicio presencial por el cual ellos habían cobrado, ¿no? Recordemos que ellos en febrero, marzo cobraron una matrícula y establecieron un costo para un servicio presencial, pero lo que empezaron a entregar fue un servicio online, ¿no? No presencial. En consecuencia, los padres de familia estaban en el derecho de exigir que se les reduzca estos pagos, ¿no? Muy bien. Se establecía pues que este retorno a clases y de tener los protocolos listos, los padres de familia no estaban de acuerdo y en un 55% querían que retornen a clases cuando haya vacuna, ¿no? En un 21% el próximo año, en el 2021, y casi muy pocos cuando en los próximos 2 meses, y esto se tomó en julio. Entonces, en octubre se hablaba en un primer momento. Recordemos que en ese momento no teníamos tanta información de lo trascendente y lo largo que iba a ser esta pandemia, ¿no? Vemos también acá que en un 72.6% los padres de familia, y esta es una encuesta a nivel nacional, que querían mantener o quieren mantener a sus hijos en casa llevando clases no presenciales. Muy bien. A raíz de todo, de esta situación de incomodidad, etcétera, sale pues el decreto legislativo 1465 que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo, ¿no? Y dentro del riesgo que traía la propagación del COVID-19, ¿no? Este decreto legislativo se va a dar por la incomodidad de los padres de familia frente a montos que los colegios privados exigían por el servicio de cursos no presenciales, ¿no? Y el Estado, velando por la salud, la seguridad y la calidad de la educación en toda la población, estableció a través de este decreto legislativo disposiciones para garantizar la transparencia de la información. También tenemos una resolución viceministerial que son nuevas garantías legales que determinan la idoneidad de los servicios educativos, ¿no? Y exige a las instituciones educativas que disponga de metodologías, de herramientas apropiadas para prestar un servicio en forma idónea, porque teníamos que cambiar el concepto de la educación presencial a una educación no presencial, ¿no? Pues estábamos ya inmersos dentro de un servicio educativo a distancia, pero basadas en una estrategia, en un plan que el Ministerio de Educación tuvo que planificar. Y también estableció que los colegios deberían prestar el servicio educativo a distancia, manteniendo el enfoque orientado hacia las competencias, ¿no? Sin perjuicio de estas obligaciones, la prestación de estos servicios a distancia no eximió a los colegios en cumplir los deberes cuyo fiscalizador y sancionador es el INDECOPI a través de sus posiciones. ¿Qué les prohibió? Les prohibió el cobro adelantado de pensiones, ¿no? Pero eso ya como les dije, ya se establecía, se ratificó este cobro adelantado de pensiones em, y el incremento en las pensiones, ¿no? Y esta es una prerrogativa válida de los proveedores porque debemos entender también que los proveedores han tenido que realizar inversiones para poder entregar la educación a distancia, ¿no? Pero siempre este incremento de las pensiones que prohibieron
se van a tener su correlato con el hecho de que una educación presencial es mucho más cara que que una educación no presencial. ¿Qué otras cosas se prohibieron? El cobro no autorizados por el Ministerio de Educación sobre cuotas de ingreso, matrícula y pensiones, ¿no? Todo concepto distinto que estaba totalmente prohibido. Los únicos cobros autorizados eran la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Otros no estaban autorizados. También se prohibió la negativa a la devolución de la cuota de ingreso cancelada de manera proporcional. Acordémonos que iniciado el año escolar, uno paga una cuota de ingreso y si uno retiraba por razón de la pandemia de su hijo, se aceptó que siempre que el retiro del menor de ese centro educativo resulte por causas imputables al plantel y no a la voluntad de los padres de familia, se tenía que devolver esta cuota de ingreso, ¿no? También se prohibió la falta de comunicación e información a los padres de familia sobre los planes de recuperación que deben ser comunicados, ¿no? Porque recordemos que hubo por lo menos 1 o 2 meses en muchos colegios y en algunos hasta más de pérdida de clases. Finalmente, las prohibiciones fueron restringir los accesos a las plataformas virtuales de educación por no encontrarse al día del pago de las pensiones, ¿no? Ustedes saben que de manera tecnológica esto se puede manejar. Entonces, lo que se hizo con estas leyes especiales fue adecuar la educación no presencial. Entonces, si ya en la presencial se prohibía que no, que los centros educativos prohibieran el ingreso a los alumnos, pues se pasó al tema de la virtualidad esta restricción. También se prohibió condicionar la atención de los reclamos, la entrega de libretas de notas, la asistencia o la evaluación, o impedir el traslado de matrícula por deuda. Finalmente, este decreto legislativo, el 1476, indicó que los centros educativos no pueden cobrar por los servicios no prestados, ¿no? Y a la pregunta de que si esto se cumplió a través de la encuesta online que hizo ANAPEF, es lamentablemente el 83.2% no cumplió el centro educativo y cobró los servicios no prestados, ¿no? E incluso hasta cobraron por el servicio, como si fuera un servicio presencial. Eh, y se mantuvo el cobro de los conceptos de servicios básicos, seguridad, préstamos bancarios, becas, capellanías, ¿no? Dentro de la estructura de costos de los colegios, porque ellos tenían que haber informado y al informar, em, informaron que si bien no les cobraban algunos conceptos, se mantenía el cobro de entre mayo y julio al menos de este año, se mantenía el cobro de servicios básicos, ¿no? Bueno, lo cual hay que tomarlo también porque si bien el colegio no está funcionando, pero es una institución que necesita un mantenimiento, ¿no? Si vemos los colegios grandes que tienen canchas de fútbol y todo lo demás, necesitan mantenimiento. Pero ahí viene el tema de por qué los padres de familia van a tener que asumir el mantenimiento de las canchas de fútbol o de las piscinas de los colegios privados si sus hijos no los están utilizando, ¿no? Este es un tema que fue el centro de conflicto. Y dentro de estas normas, ¿no? Se estableció que el colegio debía presentar un nuevo contrato, ¿no? Se obligó prácticamente a que los colegios desechen el contrato hecho en enero, febrero, donde se presentaba un servicio educativo presencial y se hagan nuevos contratos o adendas de una prestación educativa virtual. Eh, y en su mayoría, sí cumplieron con haber entregado un contrato o adenda de prestación en 64.5%. Sin embargo, sin embargo, este, los padres de familia
no firmaron el nuevo contrato o adenda en un 89% hasta julio de este año. Y no lo firmaron precisamente porque dentro de estas adendas que son elaboradas o que fueron elaboradas por los propios proveedores de los servicios educativos, se consignaban conceptos que los padres de familia no aceptaban, ¿no? Muy bien. No me quiero pasar del tiempo que me han dado. Muchas gracias nuevamente y quedo atenta a sus preguntas. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la siguiente. Doctora, tengo una pregunta. Cuando los consumidores denuncian la falta de idoneidad por el servicio educativo en relación que antes algunos cursos eran teóricos prácticos, han sido virtualizados, toda vez que aconteció la pandemia y se han adaptado a esta nueva modalidad, ¿sería una percepción subjetiva del consumidor la falta de idoneidad, dado que no se toma en cuenta por el mismo estado de emergencia, se han paralizado ciertas actividades? Agradezco la pregunta, de verdad. Es interesante lo que señala. eh, y yo eh, puedo decir lo siguiente, se está construyendo en este momento la definición de idoneidad de un servicio educativo online o un servicio educativo no presencial. Precisamente es tarea del INDECOPI evaluar. Definitivamente no debería ser subjetivo, ¿no? Porque la idoneidad de un servicio, tanto educativo o no, se va a determinar precisamente por lo que el consumidor espera del producto o servicio adquirido. Entonces, el producto o servicio adquirido antes de la pandemia, el producto o el servicio educativo adquirido antes de la pandemia, era uno totalmente diferente al servicio educativo recibido post pandemia, precisamente por la situación diferente que hay, ¿no? Vamos a ver si la educación presencial va a ser igual, tendríamos que definir si la educación presencial va a ser, va a ser idéntica o igual de, de eficaz que una educación no presencial, ¿no? Eh, Está construyéndose ese concepto y en las resoluciones que he revisado del INDECOPI sobre sanciones que han habido a centros educativos, precisamente reitera eso el INDECOPI, que ¿qué se espera en una educación virtual? Se espera recibir educación de calidad. No tendría por qué bajar la calidad. Se tendrá que hacer mejores esfuerzos por parte de los educadores, sí, corresponde el mayor esfuerzo por parte de los colegios, utilizar herramientas nuevas dentro de la virtualidad para lograr los mismos objetivos en una educación presencial. Excelente, doctora. Contamos con otra pregunta. Doctora, si se toma y conociendo en cierta forma la falta de conciencia respecto a esta pandemia, ¿puede que genere una segunda ola peor que la primera? Bueno, la verdad es que como decía al principio, los servicios educativos han sido los más golpeados, no solo en el Perú. Esto es a nivel mundial, ¿no? Países europeos que han inmediatamente suspendido muy pocos días las clases de los escolares, a través de su segunda ola han tenido que retroceder y nuevamente enviar a casa a todos sus alumnos, ¿no? Entonces, no hay una decisión final, no hay algo muy claro sobre esto. Definitivamente, lo último que estamos escuchando es que tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad y adaptarnos. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene el hombre, la humanidad, es ese poder de adaptación. Entonces, nosotros como docentes nos estamos adaptando a estas nuevas enseñanzas y serán los alumnos quienes también les corresponderá una posibilidad de adaptación respecto de cómo aprende, ¿no?
Excelente. Muchísimas gracias a la doctora Criete por su disertación. Gracias a todos aquellos que nos están acompañando en la plataforma Zoom. Que tengan muy buenas tardes todos y buen fin de semana. Gracias, doctora. Muchas gracias, Nupcia.